Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tawil. Bueno, bienvenido Guille, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de estar acá. Un placer. Guille de San. ¿Ese es tu nombre completo o es tu nombre artístico? Eso no te pregunté. Es mi nombre Completo, no es una abreviación. artístico de nacimiento. Me gusta. Sí, porque parece Es artístico. Guillermo, pero Sí. me dicen Guille siempre. Y de San es tu apellido. Es mi apellido. Lindo apellido. Sí. Está bueno. Y no sé cómo presentarte porque estudiaste tantas cosas, tenés un recorrido tan amplio, digamos, tenés tanta data en tantas cosas que, digamos, yo te contacté en un principio para hablar de constelaciones familiares porque tenía ganas de hablar con alguien, un constelador, alguien que sepa del tema, pero bueno, vos tenés un recorrido mucho más amplio que ese, así que me divierte que lo cuentes un poco brevemente si querés para introducirte, porque lo vas a hacer mejor que yo. Esto de la autopresentación. Es difícil, Bueno, sí, perdón, te dejé un... Pero está buenísimo. Te cuento un poco mi recorrido de estudios, que es que estudié en la UBA Psicología, luego de ahí me mudé a vivir fuera del país sin sentir que podía conectar profundamente con eso que había estudiado y con la carrera y con la titulación, hasta que descubrí lo que es la psicología transpersonal, viviendo en España, y ahí también entré en contacto con las constelaciones familiares, y un poco siento que mi recorrido y mi formación tiene mucho más que ver con esto de trabajar con los lenguajes simbólicos de manera terapéutica, acompañando procesos de transformación, de sanación, de evolución, de crecimiento. Soy geminiano, o sea, eso es importante porque por eso estudié un montón de cosas que... Claro, veníamos hablando un poco de eso. Me venía tirando una data de mi carta impresionante que después voy a buscar. Por ejemplo, ¿dónde está mi Quirón? ¿No? Que me pareció un punto importante que no había tenido en cuenta hasta ahora. Sí. Bueno, es un punto que a mí me gusta mucho trabajar dentro de las cartas justamente por eso, porque toca como... La el herida, trigger, ¿no? El disparador, la herida profunda, el punto de angustia con el que estamos todo el tiempo trabajando, y que nos enseñe un poco a sintetizar nuestra propia medicina y a encontrarnos con lo esencial, ¿no? Como ahí donde duele también es donde se puede desarrollar algo más grande. A mí me resonó mucho lo que dijiste, así que después voy a chequear. Pero bueno, es interesante, digamos, que tu recorrido... la verdad que es muy ecléctico, geminiano, digamos. Vos tuviste... antes de estudiar la carrera, venías haciendo psicoanálisis desde adolescente, me contaste. Sí. O sea, tenés un recorrido como paciente dentro del psicoanálisis, te gusta mucho el psicoanálisis, lo estudiaste un montón. Luego te fuiste a España, te interesaste en la psicología transpersonal. Y bueno, y también me dijiste que astrología, digamos, es algo que venís estudiando desde siempre, digamos, hasta ahora. Sí, básicamente es como lo primero que empecé a estudiar como por voluntad más propia, ¿no? Como fuera de lo que era el estudio académico de la secundaria. Me encontré con la astrología y empecé de manera autodidacta ahí a mis 16 años, que hace bastante, a estudiar, investigar y explorar esto, que siento que es una herramienta muy profunda de autoconocimiento y también de acompañamiento, porque es una mirada que nos ayuda a integrar un montón de partes que en la exploración más cotidiana, más del día a día, por ahí nos llevaría mucho tiempo, y que ahí está condensada en un mapa, en una brújula que orienta y guía de manera como muy específica y muy puntual a trabajar un montón de cuestiones que si no hay que escarbar un poco más para encontrar, ¿no? Y que ahí están muy presentes. Es súper interesante porque, digamos, ahora abajo nosotros no nos conocíamos, recién empezamos a hablar y de entrada, o sea, es creer o reventar, digamos, de que vos me empezaste a hablar de bastantes cosas de lo que suponías de mi carta por lo poco que yo te revelé, que la verdad que es un re buen disparador, un buen mapa, como vos decís, como para empezar a hablar cosas subjetivas, así que es muy, muy interesante todo ese tema. Acá, digamos, a este episodio de Experiencia Tawil, fuiste invitado un poco por la gente que sigue el canal, la gente de La Nación Libre, como les suelo decir,
porque cuando yo dije, che, tengo ganas de hablar con alguien que haga constelaciones, recomiéndenme, mucha gente me recomendó tu cuenta. Qué bueno saberlo. Sí, así que gracias por la recomendación. Gracias. Y bueno, ¿por qué yo tenía ganas de hablar con alguien que haga constelaciones? Por un lado, porque tengo ganas de hablar con distintas escuelas terapéuticas, como te contaba, porque me parece que siempre tenemos cosas para aprender de los distintos enfoques, viste, como que cada enfoque enfatiza puntos distintos y trae herramientas distintas que podemos incorporar. Me gusta el diálogo y además porque, digamos, ya en mi experiencia personal, ya sea amigos o pacientes, me han contado experiencias que hicieron con consteladores que me parecieron muy flasheras, me parecieron muy locas porque fue como, che, toda esta data que salió de ahí, yo la veo en tu análisis, incluso aporta cosas que capaz no veíamos. Uh-huh. Digo, no entiendo cómo funcionan. Entonces, un poco de eso quería charlar. Me encanta. Bueno, para mí es como la constelación familiar, que es un nombre que está acuñado hace un montón de tiempo, ¿no? Como quien primero habla de constelaciones familiares es Adler, allá como a principios, a principios del siglo pasado, y después se va desarrollando hasta que lo toma Bert Hellinger, que es un filósofo teólogo, después llamado terapeuta alemán, que para mí tiene esta cualidad magnífica de plasmar en un campo, ya sea un campo con representantes personas o con plantillas, vínculos o objetos, cuál es la imagen inconsciente que vos tenés de una situación, ¿no? Entonces ahí te permite como entender cómo esos elementos de esa imagen se vinculan entre sí y cuáles son los lugares donde hay desorden, ¿no? Usando un término muy de las constelaciones, donde no están ordenados esos elementos de manera tal que algo pueda fluir con total liviandad, con total libertad, siguiendo toda su fuerza y toda su potencia para avanzar y crear algo de eso, ¿no? Entonces, lo que se muestra ahí para mí es como realmente esto que pone en conciencia algo que inconscientemente no estábamos viendo con claridad, ¿no? Le trae claridad y le trae luz a algo que es parte de nuestra geometría interna y que configura nuestra forma de ser ante el mundo, pero que puesto ahí y visto en escena, ¿no? No es una escenificación, pero como puesto sobre el tablero, o sea, de repente toma un nivel de claridad y de contundencia que es innegable, ¿no? Y que produce un efecto muy directo y muy perceptible en distintas dimensiones, ¿no? Como lo veo, lo siento, lo comprendo y entonces puedo encontrar como ese movimiento que ayude a reencauzar o reordenar algo de ese orden que fue perdido por un montón de situaciones. Es muy interesante, o sea que en algún sentido la teoría de constelaciones, no sé cómo lo pensará, pero digo, piensa o que el contenido psíquico puede ser como representado en imágenes o en el plano geométrico, o que el contenido psíquico está hecho de contenido geométrico. De alguna forma, como las constelaciones derivan un poco de la mirada sistémica, que es una mirada de interdependencia vincular dentro de un sistema o un conjunto de elementos, plantea, yo lo entiendo como una geometría, ¿no? Como esto no está planteado desde las constelaciones, pero no dicen la palabra mi visión es que se establece una geometría que puede ser como fácilmente interpretable, ¿no? Como legible en cómo está ordenado o desordenada esa geometría. Ellos hablan de configuraciones, ¿no? Hablamos de una configuración sistémica, entonces cierta configuración va a traer determinado tipo de cualidad o proceso fluido o obstaculizado que va a permitir o no permitir que ciertas cuestiones se desarrollen hacia ese futuro que buscamos vivir, habitar o crear. Está re interesante y mirá qué loco que vos traigas la palabra geometría, porque dentro del psicoanálisis lacaniano se habla un montón de geometría, de topología y, viste... Es que vengo de ahí. Claro. Ok, no es casualidad, digamos. Bien. No, está buenísimo. Y... no sé si... O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, cómo se vería el desorden en una... armazón? Por ejemplo, en una geometría básica que es la triada, ¿no? Como madre, padre, hijo. Uh-huh.
un hijo entre medio de mamá y papá es un desorden. Bien. Un hijo por detrás de mamá y papá es desorden, ¿no? Bien. Como una madre al lado del hijo y no al lado del padre es desorden, ¿no? Un hijo del lado del padre que no puede entrar en contacto con la madre es desorden, ¿no? Como se desordena esa geometría y los vínculos toman formas, ¿no? O flujos que no son ordenados. Digo, Bert Hellinger plantea toda su teoría tomando esta idea de la constelación familiar a partir de lo que él llama los órdenes del amor. Cómo fluye a través de esos vínculos esa fuerza aglutinante, esa fuerza inclusiva que es el amor, y cómo es necesario que ese amor esté presente para encauzar la vida siempre hacia adelante y siempre hacia el frente. Que cuando ese amor se desordena, ya sea porque es un amor ciego, leal, con una implicancia donde eso no ve el orden que necesita, la vida deja de fluir. Entonces ahí aparece todo lo que podríamos llamar sintomatología, enfermedades, ¿no? Como, bueno... O sea, cuando hay algo del amor que no fluye. Cuando hay algo que de la vida que no fluye, porque el amor no la está encauzando hacia la dirección que debería ir, que es hacia adelante, ¿no? Como hay una idea de que la potencia de vida siempre avanza, Sí. y que el amor es la fuerza que la encauza. Me interesa. ¿Qué significa que el amor es lo que encausa? O sea, ¿el amor es como lo entendemos coloquialmente cuando hablamos de amor? ¿O me imagino como una disposición más amplia, suponete de, no sé, yo me imagino la capacidad de alojar la subjetividad del otro para mí es amorosa, por ejemplo. Eso es una de las formas, ¿no? Bien, Y cómo sí. nos vinculamos desde ese lugar al alojar la subjetividad del otro, comprendiendo también la propia, ¿no? Como entrar en un contexto donde el amor es una posibilidad de incluir e integrar y no de excluir, ¿no? Omitir, sacar, tapar, negar, ocultar, evadir, sino que es como entendido como la fuerza que integra todo eso, ¿no? Como, y esto me permite entender por qué se producen ciertos desórdenes. No sé, mamá no podía estar disponible en su posición para cuidar al hijo porque estaba más pendiente de sostener a ese padre o acompañar a ese compañero desde un lugar donde era más madre de ese padre que del hijo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, como ahí se empieza a generar un desorden donde entonces las constelaciones se enfocan más particularmente en ver cuáles de esos elementos no están siendo incluidos por esta fuerza del amor, ¿no? Como qué subjetividades a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel experiencias, no están siendo incluidas dentro de ese correlato y ese devenir de vida que como fuerza vital, como pulsión vital, quiere tender en una dirección y necesita integrar todas esas experiencias, conciencias para poder seguir creciendo. Lo que se va produciendo ahí es como un achicamiento, ¿no? Como una contracción de la vida en vez de una expansión. No, ahí ya, o sea, ya veo un montón de semejanzas, viste, con la experiencia analítica, pero muchísimo, porque no sé cómo resumirlo, pero todo lo que sí son cosas que se van descubriendo en un análisis, viste, como capaz esa geometría no la ponemos en juego visualmente, pero la vamos describiendo, ¿no? Y tal cual, o sea, lo que en general genera patologías, según mi experiencia al menos, es, sí, la dificultad para alojar las subjetividades de alguno, que va generando como compensaciones por un lado, compensaciones por el otro. Y sí, me parece que decirlo como que algo del amor estaba faltante ahí es una forma de pensarlo. Yo lo pienso también de esa forma, siguiendo a los Beatles, digamos, de que All You Need Is Love. En ese sentido lo reentiendo. Y nada, mismo Lacan, viste, cuando él empieza a hablar del inconsciente y vincularlo con las teorías estructuralistas, habla mucho de los descubrimientos de Levi-Strauss y de cómo lo que él encuentra en el inconsciente, o digamos lo que Freud descubre en el inconsciente y que Lacan lo repiensa después de Freud, tiene mucho que ver con las leyes que estructuran el orden de intercambios y de parentesco. O sea, como, digamos, por ejemplo, podríamos decir, si tal es madre, tiene que ser madre, no puede ser hija de su hijo, suponete. Eso es un desorden en ese caso.
Y en el análisis se descubren ese mismo tipo de desórdenes. Está buenísimo. Siento que acá lo que hay es como un nivel previo de abstracción que es en esa imagen, ¿no? Como en esa imagen hay algo que se muestra que después puede ser descripto y de hecho los movimientos constelares ocurren también a partir de las frases constelares que ayudan a que ese movimiento ocurra, ¿no? Ese reordenamiento ocurra porque hay algo que tiene que ser dicho, ¿no? Hay algo que tiene que ser puesto en palabra, que tiene que ser explicitado, que tiene que ser expresado para que ese movimiento ocurra. Y de hecho lo que a mí más me maravilla es que como una frase reordena todo un sistema, ¿no? Como poder poner en palabra un necesito que me veas, reordena todo el sistema, ¿no? Si mamá está mirando a papá y no está mirando al hijo, entonces no está pudiendo ser madre de ese hijo porque está siendo madre de su compañero. El simple necesito que me veas reorienta y reacomoda absolutamente todo el sistema, ¿no? Y produce como una nueva geometría, una nueva forma, una nueva imagen interna que trae ese alivio y que produce ese bienestar, ¿no? Como que ese amor vuelve a ponerse en evidencia y esa vida puede volver a fluir. ¿Eso se llama frase constelar? Sí, son frases sanadoras o frases constelares. ¿Qué serían como la intervención del constelador? Del constelador. O sea, que operan dentro del campo de la palabra. Exactamente. Y debe ser muy parecido porque, claro, o sea, nombran cosas que capaz no están nombradas, que obviamente cuando las introducís en el sistema cambia el ordenamiento. Exactamente. Es muy interesante. Para mí funcionan de una manera muy similar, ¿no? Como el análisis, solamente que acá hay algo que se muestra que realmente siento que es como de un nivel de abstracción previa. ¿En qué sentido? Como en esto donde estás viendo la geometría. O sea, estás viendo la imagen, ¿sí? Como que es algo previo a que ingrese la palabra. Claro. ¿No? Como, claro, sí, sí. Entonces, es verdad. Llegás a ese punto donde hay algo anterior a la comprensión y luego desde ese lugar se puede reordenar con la intervención de la palabra. Claro, se puede empezar a leer ese ordenamiento de imagen e introducirlo en el mundo de la palabra y... Que básicamente, como a nivel por lo menos de la mirada transpersonal, lo previo a la palabra es el símbolo, ¿no? Como hay una imagen previa. Una imagen que se interpreta de determinada manera y que produce determinado tipo de efecto y entonces tiene esa posibilidad de moverse cuando ese símbolo deviene en significante, ¿no? Como... Ah, mira, o sea, símbolo tiene que ver con la imagen en la teoría constelar. Interesting. Y en lo transpersonal, ¿no? Como claro, entender que estoy muy atravesado por un montón de líneas que convergen en una comprensión por lo menos de cómo puedo entender o comprender o explicar el funcionamiento de una constelación, que es bastante complejo por esto que para mí antecede al orden de la palabra, ¿no? Entonces, llevarlo al orden de explicarlo, de ponerlo en palabra, y requiere, ¿no? Como algo de lo que se dice mucho, que es como una pseudociencia, una pseudoterapia, porque toma de muchos lugares para explicar algo que en realidad es mucho más vivencial, ¿no? Como explicar una constelación es rarísimo. Ni hablar, y yo pensaba, por ejemplo, antes de que charlemos, decía, si yo fuese vos, o sea, en el sentido de que me invitaron a hablar de psicoanálisis, me dicen, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Explícame cómo funciona el psicoanálisis, y yo tipo, uy, la puta madre, no sé ni por dónde arrancar. Pero creo que lo estás llevando súper, súper bien, ¿eh? Yo no podría hacerlo así con el psicoanálisis. Que también tiene la misma crítica, digamos, de ser pseudociencia. Y charlábamos un poco abajo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un psicoanalista israelí que se llama Sam Vaknin, que habla mucho de narcisismo. Y ¿Lo tenés? Sí. Es conocido. No profundamente, pero conozco y he leído algunas cosas suyas. Y él dice, bueno, que la psicología en general, digamos, no puede ser una ciencia por el objeto de estudio porque, digamos, es imposible reproducir experimentalmente, viste, como si fuesen esterilizadamente en un laboratorio, no sé, una persona. Ya primero, esa persona no la puedes reproducir, nunca vas a encontrar una misma persona con misma genética, misma historia, misma experiencia de vida. Incluso si tuvieses un gemelo, que no sé, o lo que sea, no sé, una vez que hiciste tal experiencia con ese, el que ves mañana ya no es el mismo, porque ya tiene otra... Estamos como en un constante movimiento, como el río de Heráclito, que digamos nunca es el
el mismo. Entonces ya la psicología, digamos, no puede entrar en lo que serían las ciencias duras, ¿viste? Es otro tipo de experiencia que me encantaría ver si lo podemos acercar a algo más científico, pero bueno, es otro tipo de abordaje. De abordaje, o sea, de conocimiento. Capaz que es necesario ampliar un poco el concepto de ciencia, ¿no? Como y sacarla del contexto de la prueba dura donde hay una... Digo, además, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el objeto de estudio de la psicología es el mismo que está estudiando el objeto de estudio de la psicología. Claro, entonces claro, es como que ahí eso ya se es produce una una cuestión que es muy imposible de abordar. Y esto que te de los gemelos es sumamente interesante porque en el campo constelar, en el campo de las constelaciones, se ve claramente por qué no son el mismo elemento y no podemos como... Porque cada uno tiene un lugar particular y distinto y está posicionado dentro de ese sistema, dentro de esa geometría, de ese conjunto, de una manera particular, ¿no? Entonces ya esto te muestra con mucha claridad por qué la vivencia subjetiva de cada uno no es la misma. Eso está buenísimo y me retrotrae algo que a veces mentalmente me imagino, mira, cuando yo estaba estudiando psicología, en una clase que era de terapia cognitiva, no me acuerdo porque habíamos empezado a discutir, viste, como los que bancábamos el psicoanálisis con el profesor, una discusión de buena leche, pero bueno, discusión en fin. Y me acuerdo que el profesor había dicho una vez, bueno, y suponete, ¿y por qué, suponete eso, como los gemelos o gente de ese estilo, si tienen los mismos padres y qué sé yo, por qué tienen, viste, como experiencias distintas o qué sé yo? Y no me acuerdo qué dije en ese momento, pero después varias veces me he encontrado como diciendo, no, claro, lo que yo le tendría que haber dicho es, pero no ocupan el mismo lugar en el discurso familiar, en el sistema. No. Uno es aunque tengan un rol afín, mismo, si queremos, ¿no? Son hijos de los mismos padres. Cada uno va a tener una posición particular dentro de ese sistema y su vivencia subjetiva de esa geometría o de ese orden va a ser totalmente propia y distinta. Sí. O sea, como no, es muy difícil, ¿no? Como cada uno va a tener una visión y una mirada y basta con entender que no puedo estar mirando a dos personas al mismo tiempo. Si mamá está mirando a uno, el otro se va a sentir no mirado. Y si mamá saca la mirada del que estaba mirando para mirar a ese otro que se sentía no mirado, el que se va a sentir no mirado va a ser el otro. Pero va a notar una diferencia en esa no mirada porque al principio estaba siendo mirado. Claro, no es la misma no mirada. No es la misma no mirada. No, claro. Entonces cambia muchísimo. Y no es lo mismo que mamá esté mirando a uno y papá esté mirando a otro. Es muy distinto. ¿No? Entonces, de alguna forma, la vivencia subjetiva de eso nunca puede ser la misma. Y esto se ve se ve con claridad ahí, ¿no? Como para mí la constelación trae mucha luz a esa sensación. Está espectacular. Mira, y tengo esta pregunta que me había quedado abajo y que dije me la reservo para cuando estemos charlando. Varias veces he escuchado como de una de las cosas más locas que he escuchado de las constelaciones, que es, hasta ahora todo lo que decís, yo lo puedo explicar racionalmente, digamos. Pero después hay cosas que me resultan, viste, como casi mágicas, que es tipo, ok, si vos me decís, viene alguien a constelar y le decís, armá tu familia o el sistema o lo que sea. Entiendo que lo arma por una razón, eso es leíble y todo lo que surge que charlamos, lo entiendo. Pero cuando agarrás una persona X que está ahí y la pones en el lugar y actúa como supuestamente actúa el papá de esa persona sin conocer, ahí no entiendo. Bueno, ahí entra como la teoría más del campo morfogénico, ¿no? De Sheldrake, que es lo que toma Bergelinger, o lo que podríamos llamar el campo del inconsciente colectivo, donde en realidad todos estamos interconectados de manera interdependiente a ese foco inconsciente, ¿no? Y es realmente lo que a mí me maravilla a día de hoy de las constelaciones, que ocurren situaciones y cosas donde decís, esto no lo puedo explicar, ¿no? Como que casi te genera una especie de temblor, ¿no? Porque decís, esto es muy fuerte, ¿no? Como una persona que no te conoce nada, vos la elegís para representar un rol y en cuanto entra al campo cae al suelo de rodillas. No, eso lo quiero, necesito verlo, necesito experimentarlo. Bueno, te cuento experiencias que han pasado, favor, ¿no? Como cae la persona al suelo de rodillas y al preguntarle a la persona que está constelando, che, esta persona que elegiste para tu hermano, ¿qué le pasó a tu hermano? Y la persona llorando te dice, es que hace un año tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, ¿no? Y esa persona no conoce nada y hay algo de
su cuerpo que no puede evitar tomar esa información, ¿no? Como que llega. Me han pasado situaciones, o sea, tengo No, eso es una locura. cantidad de experiencias no, así. por favor, eso es, o sea, ya me pone la piel de gallina. A ver, yo soy una persona, si bien abierta y hablamos un montón de astrología, qué sé yo necesito ver para creer, ¿viste? Me parece Yo una soy locura. igual, ¿eh? Bien, o sea, sí, o sea, si pasan esas cosas es completamente un gran argumento a favor de inconsciente colectivo y sí, muy interesante. O sea, como que digo que es algo que se puede llevar a la observación. Capaz que no es cuantificable desde, como decíamos, desde la ciencia dura, pero hay algo que sucede ahí que es innegable, ¿no? Como, no sé, de repente eligen a alguien para representar a un bisabuelo y la persona que entra siente un dolor fuertísimo en las ingles y resulta que ese bisabuelo murió de un balazo, ¿no? Como... No, es demasiado, o sea, si pasa eso es O demasiado. sea, como tengo una cantidad de esos registros que son muchísimos. Y no solo de eso, sino como algo de lo que ocurre de manera a veces bastante inmediata, ¿no? Como hay un caso que ocurrió donde una chica consteló el vínculo con su madre porque hacía 8 años que no se hablaban, vivían en provincias distintas. Se abrió la constelación, se trabajó la temática en la constelación, se vio a qué respondía ese desorden, ¿no? Era una madre que en realidad estaba mirando a su madre, una hija que estaba ocupando el lugar de madre, entonces no podía mirar a su hija. Ujú. Se resolvió algo de esto, terminó la constelación, estábamos yendo cada uno a su casa tranquilamente. La chica agarra su celular, abre su celular y tenía un mensaje de su madre diciéndole: hija, pasó demasiado tiempo, me saqué un pasaje para ir a verte a Buenos Aires. Y es como decís, se me pone la piel de gallina a mí. Sí, no, ¿Cómo no. decís? Sí, ya es tanta casualidad que, digamos, las probabilidades son de explicarlo por azar, digamos, es demasiado. Sí, demasiado. Y es como, son situaciones que ocurren con mucha inmediatez, ¿no? Como, y digo, como también nos ayuda a conectar con esta fuerza invisible que es la vida y el amor, ¿no? Como que hay algo ahí que, bueno, no podemos terminar de explicar, de cuantificar, de medir, de comprender, pero que está ahí presente. Es loco, sí, como me ha pasado, ahora no se me viene un ejemplo de mi vida, pero he escuchado también de otra gente eso, de que de repente, no sé, tenés una charla con tal y de repente del mundo sale algo, digamos, que tiene que ver con eso, como si se desbloqueara la energía que atraviesa todas las cosas, Exacto. digamos, ¿no? Bueno, ese es el concepto junguiano de sincronicidad, ¿no? Como- Claro. Y te tiro así la pregunta racional, ¿no? O sea, y suponete, vos diste el ejemplo de esta persona que cae de rodillas, por ejemplo, y bueno, viste, para uno, suponete que alguien está constelando y me dicen, bueno, vos jugás el papel de tal, suponete. Las personas que juegan ese papel, ¿es necesario que tengan cierta apertura emocional, cierta sensibilidad para captar? ¿O medio que casi cualquiera que pongas ahí, sí? Eso es lo que me parece más maravilloso. O sea, como cualquier persona, como decís, ¿no? Yo no creo si no veo. Sí. Y hay algo que ocurre que es como innegable, ¿no? Incluso muchas veces pasa esto, ¿no? Uno de los grandes temores es: ¿y si me eligen y no siento nada? Claro, a mí me pasaría eso, por ejemplo. O sea, como que cuando sos tomado por el campo, de alguna manera, la información que empieza a aparecer está en resonancia con algo que uno podría decir, bueno, pero esto es un poco mío también. Y sí, claramente, ¿no? Como somos seres interdependientes y hay algo de esto que no es casual tampoco la elección de a quién toman para eso, Claro. ¿no? Como Claro. Si esto vos que decía, elegís a tales porque algo captaste capaz. en ese caso particular donde esta persona cae al suelo de rodillas representando al hermano que había tenido un accidente, ¿sí? Había tenido un abuelo que había tenido polio y entonces también había quedado paralizado de la cintura para, ¿no? Como, No, demasiado loco. y como que empezás a decir, bueno, o sea, sí, yo intento correr bastante mi mirada más crítica y racional, pero es como yo, acá hay algo, no sé. Es algo que no puedo terminar de explicar y comprender con la razón, pero que se siente, ¿no? Como que de repente genera esa sensación de alivio, como cuando tenés un insight y te cae un fichón que decís,
¿no? Como hay más espacio para lo vital. No, es muy loco, estoy pensando, ¿eh? Y es muy interesante cómo gran parte de la gente que llega como con esa mirada curiosa y descreída, y cómo al terminar, sobre todo en lo que son las constelaciones grupales, donde esto se hace muy evidente, ¿no? Las individuales también tienen mucho de esto porque hay algo que se acomoda y se ordena y genera ese espacio, pero en las grupales esto se ve mucho, ¿no? Como gente que no se conoce entre sí, y tanto si estás constelando una temática propia, como siendo representante de alguna temática que alguien abra, o mismo siendo como participante, ¿no? Como parte del círculo que atiende a esa cuestión. Hay cuestiones que ocurren a nivel psicoanímico que son como no controlables, ¿no? Como de repente siento angustia y me pongo a llorar, y tipo, estaba lo más bien y de repente estoy llorando, salgo del rol y ya estoy está. como Eso es muy nuevo, loco. ¿no? Como... Eso es muy loco. y pasa que alguien, suponete sea, lo elijan para constelar y que no salga o que diga algo o que haga algo que tipo no tiene nada que ver, suponete. Ahí está el rol del constelador, ¿no? Como Sí. muchas veces no podemos sacar de consideración que hay un ego, Claro, donde a veces claro. hay gente que entra sin entrar, ¿no? Por eso yo te Como- preguntaba si había que tener cierta disposición o cierta... Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre un amigo que yo digo, si vos lo ponés, es obvio que va a ser cualquiera solo porque le gusta generar quilombo y porque no puede salir de su ego y como... No sé si se va a dejar atravesar, suponiendo que existe, digamos, esta energía universal y todo. No sé si esta persona se podría dejar atravesar por todo eso. Hay algo de lo fenoménico, de lo fenomenológico que ocurre que también hace sentido desde este lugar, ¿no? Esto que te decía, no eligen a cualquier persona. Si eligen a tu amigo que le gusta generar discordia porque es muy egoico, es porque hay algo de esa energía que está en resonancia con la persona que está siendo representada. Ah, me gusta lo que decís, ¿No? está Entonces, bueno. fenomenológicamente hay algo que ocurre donde ahí está como un poco la pericia del constelador de detectar cuándo es parte de la constelación y de lo que está ocurriendo y cuándo está desconectada esa persona, ¿no? Como en realidad la disposición es estar presente. Muchas veces lo que ocurre ahí es que, igual que en un análisis, hay cuestiones, ¿no? que obturan esa posibilidad de estar presente en lo que está pasando y que entonces empiezan a generar algo que se siente con muchísima claridad y que el mismo campo avisa que eso no es así, ¿no? Como yo te puedo decir, bueno, decí esta frase como necesito que me veas, ¿no? Puedes decir, no lo siento, pero bueno, probalo, no, necesito que me veas, no lo siento, no genera ningún tipo de movimiento en el campo. Ahora cuando vas al lugar de lo que realmente necesita ser dicho y visto y puesto en evidencia, todo se mueve y todo se acomoda. Entonces es como un campo de experiencia muy claro donde el ego queda fuera, ¿no? Como se dice que las constelaciones funcionan a nivel del alma, ¿no? Como donde la construcción egoica que es necesaria para proteger y resguardar esa alma, de alguna manera queda fuera del círculo. Y se ve con claridad ahí, ¿no? Como que ahí entra otra parte de nuestro ser a trabajar dentro del campo constelar. Claro, no, me imagino, entiendo que es como, siendo constelador, me imagino como que debes estar bastante sensible a lo que se va generando en determinado campo, como para captar estas pequeñas cosas. Y reentiendo, digamos, la diferencia de cuando algo hace clic y conecta o algo se abre y cuando no, digamos, ¿viste? Como se ve cuando una banda está ensayando y, no sé, están grooveando y... Viste que hay hasta estudios que dicen que las frecuencias mentales como que hacen sinergia o no, viste, sí, entiendo que pueda pasar eso, está interesante. Sí, y se hace como muy evidente dentro de una constelación. Pero, insisto, no es solo para el constelador, que realmente implica estar como muy vacío, ¿no? Muy abierto y muy receptivo, y quizás sostener una constelación sí implica una disposición de mucha apertura, ¿no? Como a sostener un árbol entero genealógico. Claro.
Pero es algo que se percibe también en la gente que está en el círculo, en la gente que está como representante dentro de la constelación, ¿no? Como que hay algo que ocurre ahí que, como digo, es muy fenomenológico, es muy de lo que está ocurriendo en el momento y es clave. Pero montones de cosas, ¿no? Como de repente estar constelando una temática de pareja y hay reconciliación y empiezan a sonar las campanas de una iglesia o cosas que decís, bueno, ¿no? Como el universo poniéndote los efectos especiales necesarios para que algo acompañe. O haber estado trabajando un tema de una sordera y de repente que se haga 30 segundos de silencio absoluto en la habitación, como que decís, tipo, para, que sordo yo, o sea, como que son cosas que se hacen presentes y, como decís, no son atribuibles al azar. No, Como... claro, es que además, si a vos te pasan tan seguido, ya, viste. Y traen como esta sensación y conexión con eso más grande, ¿no? Que podemos llamarlo como queramos llamarlo, pero que se hace como muy evidente y muy presente dentro de ese campo, ¿no? Esto que llamamos el inconsciente colectivo, ¿no? Como esa fuerza atmánica que está ahí presente. Además, mira, o sea, yo reitero esto, ¿no? Como a mí me gusta como experimentar y ver, viste, para creer y, viste, como estar abierto, pero tampoco ser crédulo. Debo decir, mira, mi impresión con vos, Guille, es que no siento que fuerces las cosas para que, digamos, para que vayan hacia un lugar así como de sincronicidad o mágico o lo que sea, ¿viste? Cuando hablo con algunas personas, ¿viste? Que son más esotéricas, es como que yo digo, bueno, esas son tus ganas de creer en esto porque estás, ¿viste? Describiendo yo soy cosas. un incrédulo posta. Yo no te conozco lo suficiente como para afirmarlo, pero mi sensación es que yo no siento que vos seas un crédulo, ¿viste? Como que te veo como con bastante una desconfianza sana, científica, digamos, y que me digas esto es como que me interesting, como me gustaría investigar. Sí. Estás invitadísimo a la próxima. Yo creo que voy a tener que ir y hacer algún video contando mi experiencia, digamos, ¿no? Como que de alguna manera es algo que muestra esa otra dimensión, ¿no? Como por lo menos te abre la ventanita para que digas, no sé, esto como me abre como otro campo. Digo, y no me parece tampoco casual que en este momento de la evolución de la conciencia aparezca con tanta fuerza el tema de las constelaciones, ¿no? Como con esta necesidad de apertura a un nivel de conciencia más grande. ¿Ahora está apareciendo con más fuerza? Yo porque no sé, digamos. Sí, hubo un boom. ¿Hace poco? O sea, hubo un boom en relación a una serie de Netflix y demás, como que todo el mundo tipo flashea con las constelaciones familiares. ¿Qué serie? Mi otra yo o algo así se llama. Después te paso, es interesante lo que muestran y sin dejar de ser una serie, ficción, como que muestra bastante interesante este camino, ¿no? Y esto interesante, ¿no? Como que hablábamos abajo, donde la constelación lo que propone es un movimiento del presente hacia el futuro, como esta energía de avance, ¿no? Y que aunque tenga implicado lo ancestral, aunque tenga implicado lo genealógico, produce ese movimiento, ¿no? Como de avance, de ir hacia la vida, de ir hacia el frente, de ir hacia adelante, como de poder realmente dejar atrás pero sin descartar ese atrás, sino integrándolo, ¿no? Como llevándolo conmigo. Que también siento que eso es un movimiento muy de lo que propone el análisis, ¿no? Como de hacerme con toda esa información. Sí, total. Cuando hablábamos abajo, yo decía, eso para mí es re analítico, ¿no? Que vos decías como, vamos al pasado, pero para saber cómo el pasado, digamos, dio lugar a esto que soy hoy o esto que pasa hoy. No es como a veces yo siento que se malinterpreta en el análisis de que es revisar el pasado por el pasado mismo, ¿viste? Es revisar el pasado, pero porque naturalmente hablar, por ejemplo, de lo que no anda hoy, del síntoma de hoy, te lleva a ver de dónde viene, y eso ya abre toda una cuestión enorme, pero no es abrir toda la historia, porque sí, es abrir los puntos que
se desprenden cuando uno tira el hilo, digamos, de lo que pasa hoy. Y algo que decías abajo que me parecía repiola es que vos planteás cuando alguien viene a constelar, porque capaz te empiezan hablando de su historia y de sus padres y qué sé yo, y decís, bueno, ok, pero ¿qué te pasa hoy y qué querés? Es así. Y de hecho es como, no me cuentes, ¿no? Como no necesito saber tu historia, no necesito, o sea, como no necesito los datos, o sea, lo que necesito es sintetizar un hecho. O sea, como, no sé, hace 6 años que quiero generar un vínculo y no puedo generar. Bueno, esa es la temática. ¿Sí? Bien concreto. Un hecho. Claro. No porque mi abuela se separó de mi abuelo y entonces yo creo que nada de lo que tenga que ver con un análisis o una interpretación de los hechos, sino como un hecho concreto, sobre eso se trabaja. Que vos sabés que eso yo en análisis, digamos, lo hago igual, o sea, o muy parecido, en el sentido de que a veces las personas, estoy viendo por dónde empezar, cómo es más claro decirlo, para mí tiene que ver con el motivo de consulta, que es lo que vos le decís, como que ¿a dónde estás? ¿Cuál es el problema? ¿Qué querés? ¿No? Y o sea, una vez que sabemos eso, se puede hablar de qué es cuál es tu teoría de por qué pasa, por ejemplo. Claro. Pero hay gente que empieza de la teoría de por qué pasa y queda oculto qué es lo que está queriendo resolver o de qué está hablando, queda como en el subtexto y que se entiende también, por lo menos en psicoanálisis yo lo entiendo como que es casi una defensa, es como para no hablar más en concreto de lo que pasa y descubrir algo que capaz está por fuera de esa teoría y esa explicación, ya venís con la teoría pero queda oculta la pregunta, digamos. Sí, sí. Y obturado también algo del deseo, ¿no? Como, ¿qué querés? ¿Para qué estás acá? Muy bueno. ¿No? Como de alguna manera siento que es netamente defensivo ya venir con algo digerido, ¿no? Como, y si no planteamos como ese mapa, ¿no? Desde dónde estamos y dónde queremos llegar, es muy difícil el proceso de acompañamiento, porque hay que estar como descubriendo y entendiendo hacia dónde querés que te acompañe, ¿no? Y es como casi el arte del constelador poder despejar eso para ir al hecho concreto, ¿no? Como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Y qué querés que te esté pasando? Que esto que te pasa te produce malestar. Porque en definitiva lo que se termina observando dentro del campo constelar es que eso que está pasando en realidad es una implicancia con algo que estoy cargando que no es propio, ¿no? Como esto que no pudo ser incluido por mi abuela, lo incluyo yo al sistema. Por ejemplo, ¿no? Me interesa. ¿Tenés un ejemplo, aunque sea inventado, de cómo podría ser? Eso es lo que se llama las implicancias del sistema, donde, por ejemplo, mi abuela, su papá desapareció cuando ella nació y la dejó abandonada, entonces yo, nieto, cargo como con esta sensación misma de abandono y ese dolor que mi abuela no pudo hacer evidente de ese abandono que tuvo, yo lo evidencio constantemente en o mi vínculo con mi padre o en mis parejas, donde constantemente o me estoy yendo o se están yendo y generando como algo que ponga en evidencia que hay un dolor asociado a esa sensación de abandono que no pudo ser nombrada y no pudo ser dicha y que es integrada en el sistema por otro participante, por otro elemento o por otro, ¿no?, integrante de ese sistema. Hace poco subí una frase de Nietzsche que decía que el hijo es la verdad revelada del padre, ¿no? Que también puede ser muy psicoanalítico. Alguien me comentó, eso podría ser una frase de Dolto. Sí, yo creo que recontra, viste, las verdades que quedan silenciadas en el discurso familiar, sí, por algún lado salen, ¿viste? Y es que de alguna manera la constelación busca poner en evidencia lo no dicho, lo negado, lo excluido, lo ocultado, los secretos, ¿no? Como todo aquello que fue de alguna manera sancionado, ¿no? y dejado afuera porque no estaba en resonancia con algo de esta verdad familiar, pero que también es verdad familiar, ¿no? Como de repente el abuelo tuvo un hijo extramatrimonial y es parte de lo que era el abuelo. Ni hablar. ¿No? Entonces necesito poder incluir esa información
incluir a ese integrante del sistema, porque es hijo del abuelo, entonces es parte del sistema, ¿no? Y no solo a ese hijo, sino a la persona con la que tuvo ese hijo. Es Claro. parte también. Y si lo sabían, digamos, supongo que también es como cómo se sintió la abuela o los otros hijos de... Supongo que eso también, ¿no? Eso también hay que integrarlo, Claro, ¿no? claro, Como es parte del generalmente lo sistema. que excluye es ese dolor de la abuela ante esa situación, es lo que hace que eso quede por fuera, Claro. ¿no? Pero entonces hay como toda una parte secreta que reaparece como con esta sensación de dolor, ¿no? Donde todas mis parejas me son infieles. ¿Y por qué? ¿No? Como, ¿para qué estás escenificando eso? ¿Para qué estás trayendo a tu vida constantemente una infidelidad? Y poniéndola muy en evidencia, ¿no? Porque lo que se pone muy en evidencia ahora es algo que no se vio en otro momento y en otro tiempo. Entonces se pone muy en evidencia la infidelidad porque es como, bueno, ¿quién fue infiel dentro de tu sistema, dentro de tu clan? No, ni idea, no sé. Como no sabes si hay hijos matrimoniales, y digo, no, ni idea, no sé. Bueno, entonces se hace como, se plantea esto para detectar dónde está o dónde se origina esta cuestión, ¿sí? Y el efecto es de mucho alivio. Cuando de repente le puedo decir a esa abuela, veo tu dolor, entiendo que te duele la traición del abuelo, entiendo que te duele la infidelidad del abuelo, pero es mi abuelo y yo lo voy a amar igual, hay algo que se alivia. Porque en definitiva lo que hay que hacerle lugar es a ese amor. Mm. Muy interesante eso. O sea, y por ejemplo en la terapia le podrían decir a la persona que efectivamente hable con la abuela y le diga esto, suponiendo que es lo que Eso es siente. lo que se digamos, hace ¿no? una frase constelar, por ejemplo, en ese caso sería, Sí. querida abuela, veo tu dolor, entiendo que te duele, pero a mí me duele no poder amar a mi abuelo. Por No, favor, claro. déjame amarlo como mi abuelo. ¿Sí? ¿Sabes? Porque No- no ¿sabes lo necesito yo impor- cargar con ese dolor que siente la abuela, pero lo manifiesto como no pudiendo tener una pareja fiel, por ejemplo. ¿Sabes lo importante que es eso, digamos, por ejemplo, dentro de como yo entiendo el psicoanálisis lacaniano, ¿viste? La cuestión de los linajes es esencial, ¿viste? O sea, las familias están compuestas por mezclas de linajes. Y cuando vos decís, necesito poder amar a mi abuelo como mi abuelo, yo lo interpreto lacanianamente como decir, es mi abuelo, yo vengo de ahí, es parte del linaje, no soy solo parte del linaje tuyo, abuela. Exacto. Necesito integrar mi otra mitad. Sí. Y bueno, y en las constelaciones se ve mucho esto, ¿no? Como fuerza, potencia, cada linaje o cada línea de ese linaje va a representar algún tipo de cualidad donde entonces podemos entender como, bueno, no estoy pudiendo manifestar tal cuestión o me aparece esta cuestión reiterada, ¿no? Donde entonces estoy repitiendo una historia porque ese abuelo quedó excluido, entonces no hay fuerza en el clan, Claro. ¿no? Como mi papá, ponele que sea el hijo de esta abuela y de este abuelo, no tiene fuerza para y entonces nunca tiene un trabajo, entonces todo el tiempo está cambiando de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, necesito que eso se restaure, ¿no? Y entonces le puedo pedir a la abuela, querida abuela, por favor permití que mi papá ame a su papá como yo lo amo a él, ¿no? Y entonces ya hay algo que... Pero eso se lo dice, o sea, lo decís en la terapia, por ejemplo, me imagino que sí, pero además a la abuela, tipo, ¿sí? O sea, se puede. se puede, digamos. Se puede. Es esencial. No es necesario porque No es necesario. el movimiento ocurre Sí, desde este lugar que para mí es ese inconsciente colectivo, ¿no? La abuela escucha eso aunque no se lo estés diciendo a la abuela. bien. Y hay algo ahí que se acomoda, ¿no? Como en la imagen interna. De hecho se dice mucho esto, ¿no? Como que es una pseudociencia y es un placebo, ble. Pero ocurre y funciona, ¿no? Como digo, si la farmacéutica está tan llena de placebos, ¿por qué esto no podría ser algo que genera esa misma sensación de bienestar, esa misma sensación de alivio? Es un buen argumento. Como- Che, qué interesante, ¿eh? Sí, sí, Me gusta, me gusta. Hay en la terapia, este, co- eh, consteladora, no sé cómo se diría. Eh, por ejemplo, hay algo que es muy del psicoanálisis, que es leer equívocamente algunos puntos sintomáticos, ¿viste? Como tal palabra que capaz se dice mucho, está anclada en el cuerpo, está
fijada en algún síntoma se repite, y el psicoanálisis, viste, como que captó, o es parte de su teoría por lo menos, eso, como que la puede equivocar para revelar algunos sentidos ocultos. ¿Eso existe? Sí. ¿Sí? Como o sea, como en esa misma imagen Mm, vas a ver como estos puntos de anclaje mm, sintomático, ¿no? Como de repente, insisto, es como la imagen es previa al significante de la palabra, pero vos vas a ver claramente dónde está esa posición desordenada, ¿no? Entonces, como en la imagen se puede reflejar esto, ¿no? Como la abuela, en vez de estar mirando a su hijo, está mirando a este hombre que le fue infiel, y entonces yo dentro, ¿no? Como en nexo con eso estoy repitiendo algo de esto, ¿no? Y es algo como que se ve de manera repetida dentro de esa imagen, como si tomáramos la misma forma, mm. ¿no? O usáramos la misma palabra para definir nuestra subjetividad. Y es muy interesante porque, al igual que en psicoanálisis, la mirada dentro del campo constelar es de suma importancia, ¿no? Como ¿La mirada en qué sentido? la mirada en todo sentido, la mirada como habilitación, la mirada como generadora de subjetividad, la mirada como habilitante o deshabilitante. Es cierto, ¿no? Como que muchas de las cosas que dijiste fue como veo tu dolor, o no me viste, o necesito que me veas, o... Sí, claro, es como reconocimiento. Sí, Bueno, claro. Viste, para Lacan, él dice que el deseo, en parte, es deseo de reconocimiento. Que para mí significa ser acogido en el gran otro, que es el orden simbólico que sí, podría ser el y sistema. si lo por llevamos a ejemplo. esto es como ser acogido y ser incluido dentro de mi sistema, Claro, ¿no? claro. Como ese gran otro dentro de la mirada de las constelaciones sería mi clan, Ujú. con todo su proceso deseante, ¿no? Como hay algo que necesita o que desea ser resuelto dentro de ese clan, y entonces ser acogido en eso implica que yo pueda, ¿no? a aceptar o recibir ese reconocimiento. Y digo aceptar porque a veces también aparece algo del orden de la autoexclusión, ¿no? Como me excluyo con esto que estoy cargando por la abuela, entonces no soy parte, ¿no? Y actúo una constante imposibilidad de generar un vínculo de pareja porque veo el dolor de esa abuela que al generar un vínculo de pareja sufrió, y entonces yo me llevo ese dolor para salvar al clan. Y eso es lo que en constelaciones se llama un amor ciego o un amor que no ve, ¿Me lo ¿no? repetís? Está interesante. Como, a ver si puedo, pero de alguna manera lo que se ve a veces es que en esa autoexclusión, ¿sí? Evitamos el reconocimiento para llevarnos ese dolor del sistema y salvar al sistema, ¿no? Como O sea, sería como... Perdón, ¿eh? O sea, sería como... En vez de incluir en el sistema, no sé, che, abuela, veo tu dolor, es... Colaboro en que no veamos tu dolor, lo cargo yo, pero fuera del sistema. Exacto, para salvarte. ¿Y qué para salvarte? Interesante. ¿Y qué significa fuera del sistema? Me siento fuera porque en mi sistema todos, por ejemplo, pueden armar vínculos saludables. Y de yo alguna cargo manera, con eso. y yo cargo con el dolor de ser el que nunca puede generar un vínculo sano, ¿no? Entonces soy el único que no forma esa pareja sana, saludable, estable, ¿no? Como vital. Claro. Y... Digo, pero eso es un desorden. Porque Claro. la autoexclusión es un desorden para el sistema. Sí, sí, claro, porque uno no nace de un repollo, uno ya viene de esos linajes, digamos. Y Tiene entonces, sentido. como algo de lo que se busca con la constelación es entender como que al llevarte esto, ¿no? Para salvar a tu sistema desde de algo que llaman en las constelaciones la arrogancia de creer que vos podés cargar con eso, Mm. seguís dañando y seguís generando dolor al sistema. Porque en definitiva encarnás la infidelidad siendo infiel a tu sistema, Mm. ¿no? Como me voy con otro. O me voy con otra, ¿no? Como Claro. me claro. llevo Me voy- esto, claro. pero eso es del sistema. Mm. Entonces, bueno, lo que se busca en la constelación es que eso se ponga en evidencia y se ve el alivio del sistema completo, ¿no? Como cuando uno devuelve esto y la persona viene y dice, este dolor es demasiado grande para mí, lo quise llevar por vos, pero no puedo, me queda grande. Todo el sistema es como que se alivia y dice como gracias por volver con esto que es parte de nuestro plan. Tremendo.
Y alguna vez, por ejemplo, no sé, se da, por ejemplo, en los análisis, obviamente es hermoso, no sé, cuando hay reconciliaciones entre padres e hijos o miembros de la familia, qué sé yo, pero también muchos análisis, ¿viste? Llevan a rupturas, ¿viste? Porque a veces, por más de que ¿viste? Uno quiera mantener lazos familiares, hay gente que realmente es muy dañina, está enferma o lo que sea, y a veces lo más sano es alejarse, digamos. Sí. Y ahí lo que se trabaja es en reconocer el vínculo, pero generar una relación que puede ser de distancia, Ujú. ¿no? Como sos mi papá, pero mi forma de amarte es desde esta distancia, que es lo que yo necesito para poder amarte como mi papá, Ujú. ¿no? Entonces eso se produce mucho. O sea, la búsqueda de conciliación que ocurre dentro del campo constelar no necesariamente tiene que ver con ir a comer todos los domingos ravioles con papá, ¿no? Como porque esto o es demasiado violento o tiene algún tipo de psicopatología o algo donde no puede expresar el amor, entonces Eso no rompe el sistema. no. O sea, al contrario, eso lo ordena, porque se dice, ¿no? Se expresa eso donde yo desde esta distancia te puedo amar. Ujú. Y de vos tomo la vida, aunque no pueda tomar tu forma de expresar el amor. Mi forma de expresar el amor, en vez de ser con esa cercanía desmedida que puede ser la violencia, es con esta distancia, Mm. ¿no? Entonces, vínculo y relación se entienden como cuestiones distintas. Dentro del sistema permanece Claro. el vínculo, siempre voy a ser tu hijo, siempre vas a ser mi papá, pero la distancia óptima que necesito para que haya una relación entre nosotros es esta. Claro. Que además introduce la verdad de que por algo necesito esta distancia. Exacto. O sea, en el sistema está de, bueno, Sí. sí. No No hace puedo- falta que sea súper dicho, capaz, pero está implícito que, bueno, es peligroso acercarse Exacto. demasiado. ¿Sí? O incluso se introduce a veces mucho la variable tiempo, ¿no? Como entiendo que ahora vos quieras acercarse de una nueva manera, pero a mí todavía me duele y necesito un tiempo para hacer este movimiento. Y se produce esa conciliación del vínculo, que es como si unieras las cañerías del linaje donde la vida entonces puede seguir fluyendo. No, tiene mucho vínculo con cómo yo pienso el psicoanálisis, por lo menos. Yo creo que las personas vienen a... O sea, no lo saben del todo, ¿no? Pero vienen a ordenar su historia porque hay algo que no les termina de hacer sentido Ujú. y eso les afecta en el hoy. Yo lo siento y lo pienso muy de la misma manera. Como abajo hablábamos, ¿no? Que yo sentí que al terminar mi carrera, ¿no? Como ser psicoanalista, me faltaba algo del orden de lo corporal, ¿no? Como de que no sea simplemente algo del orden Del aire, que vos Exacto. tenés un montón de aire Sí. en tu carta, Sí. como contabas. Sino como de ponerle el cuerpo a eso. Y siento que la constelación me ayuda a hacer ese proceso como de una manera muy encarnada, ¿no? Como que no solamente se encarne en el significante de la palabra, sino que también tome corporalidad. Y en el análisis mismo uno ve, ¿no? Como el significante de la palabra modifica el cuerpo, Ujú. pero acá es como muy explícito. O sea, muy porno crudo, ¿no? Como... ¿Cuál es la diferencia? Porque, sí, tal cual, yo te iba a decir abajo, eh, que, que para mí un análisis mal, no sé si mal usado, pero digamos, porque hay momentos, muchos momentos del análisis donde es capaz pensar, intelectualización y no siempre produce un efecto, pero el efecto del análisis uno busca por lo menos de que cuando esas verdades entran en el sistema, entran de una forma donde producen ese efecto de revelación que atraviesa el cuerpo y que produce efectos. Entonces ahí yo veo que sí puede aparecer lo que vos traes, entiendo yo, como un anclaje en el cuerpo y como que no es solo tipo como comprendí, sino como a veces incluso es, che, esto me generó algo, ni sé por qué, porque no lo terminé de comprender, ¿no? Como dice Lacan, viste que la interpretación analítica está hecha para producir oleaje, a veces es porque no es que pudiste explicar todo, sino que algo te atravesó, ¿viste? Tiene ese efecto de revelación de la verdad. Pero lo que yo comprendo que vos decís es que
el trabajo que vos haces es como al revés, como que parte del cuerpo y después se intelectualiza, digamos. Exactamente. Bien. De hecho, una de las recomendaciones de poder constelar es no hablar y no ponerle palabra, porque si no es racionalizar algo que lleva ese trabajo o ese impacto por otro camino, Ujú. ¿no? Y entonces lo puede volver a desordenar porque al querer explicarlo, o sea, como que vuelve a perder algo de ese anclaje en lo sensorial, ¿no? Como entendiendo un poco esto, ¿no? Que estamos hechos de significantes Ujú. previos que nos anteceden, Mm. pero que nuestra experiencia propia y personal sobre la que tenemos influencia es previa al lenguaje. No, está espectacular esa aclaración que decís, porque ahí, viste, varios lacanianos van a saltar a decir como no existe lo Lo sé. preverbal. Pero claro, o sea, Lacan mismo, viste, dice eso, que todo lo que es sensación, gestualidad y qué sé yo, todo eso ya está atravesado por el lenguaje, todo eso ya es lenguaje, ya es palabra encarnada en el cuerpo. Pero entiendo que en lo coloquial de lo que uno dice, nuestra experiencia, es antes de que lo pueda decir, está encarnada en el cuerpo, entonces es prestar atención a esa encarnación en el cuerpo. Totalmente. Yo cuando pido asociación, por ejemplo, dentro de lo que es el psicoanálisis de acá de Argentina, por ejemplo, que está muy difundido en la cultura, entonces muchos conocen de psicoanálisis, a veces las personas vienen como... Si le pedís asociación, o te hacen un juego de palabras porque saben que Lacan hacía muchos juegos de palabras, o te hablan de algún trauma infantil sexual porque saben que la teoría analítica da bola a esas cosas. Y para mí eso es muy intelectualizado, digamos. Entonces yo les digo, por ejemplo, bueno, pero a ver, fíjate, trata de sentir, digamos, de qué se trata. Porque llevándolo al sentir, no es para llevar algo preverbal, es para ver esa palabra que está encarnada en el sentir. O a veces digo, ¿qué intuís, viste, para sacarlo de la racionalización? Como que eso me parece genial también, ¿no? Como que integremos como esa dimensión donde si no queda todo como muy también más larga, ¿no? Pero como muy reducido a ese orden, ¿no? Como y quedan excluidos otros órdenes, ¿no? Como a veces no puedo explicar lo que estoy sintiendo. Entonces, por más que esté ordenado desde el significante, desde la palabra o desde lo preverbal, necesito poder ir a la sensación pura, ¿no? Como a asirlo como en otra dimensión y en otro plano, donde, bueno, está ahí, no puedo nombrarlo. Pero ¿qué es? No sé. ¿Y dónde está? Y acá. Y bueno, contame cómo es la sensación. Y siento que hay algo que se hace chiquito y que me aprieta y que... Bueno, ok, ahí le empezamos a dar forma y eso podemos llamarlo después, ¿no? Como angustia o bueno, ¿sí? Como yo trabajo mucho con esto, como, ¿y es una sensación expansiva o que te contrae? Y me contrae, bueno, ok, ¿no? Entonces ya hay algo donde, sin ir a nombrar de manera directa eso, que no puedo nombrar porque, bueno, no tiene nombre para mí todavía, puedo empezar a rodear eso que estoy sintiendo y a encontrarle como una forma, un sentido, un significado y entonces ir construyendo esa forma propia de nombrarlo, ¿no? Porque si no es como quedamos todo el tiempo atrapados en categorías o en casillas que nunca nos son propias y que yo siento que llevan un poco a la desresponsabilización de mi experiencia, ¿no? Entiendo. Como, entonces me parece como muy interesante esa forma de abordar también lo analítico. De sacarlo, como decís acá en Argentina, estamos muy psicoanalizados y hay mucha teoría que sale del encuadre terapéutico y que entonces es tomada de una manera que termina siendo defensiva, ¿no? Y entonces en ese punto la teoría termina jugando en contra de aquello que se busca. Ni hablar. Lacan decía que no es lo mismo, digamos, las intervenciones que hacía Freud en su época, porque no había un fondo de que existía el psicoanálisis. Hoy no se puede hacer lo mismo porque hay que considerar el fondo de las personas cuando vienen al análisis, qué saben de psicoanálisis, qué significa psicoanálisis en su cultura, qué significa la palabra del analista, como todo eso hay que tenerlo en cuenta para saber sobre qué fondo estamos operando. Y ahí es donde digo que no me parece casual que emerja con tanta fuerza ahora, ¿no? esta nueva posibilidad terapéutica, porque siento que también necesitamos constantemente ir actualizándonos en eso, porque el contexto
¿no? Como esto es muy gestáltico, pero digo, el contexto va a determinar algo de lo que aparezca ahí como forma. Entonces, en un momento donde lo psicoanalítico está tan expandido como forma terapéutica, ¿no? También eso tuvo que ver con que emerjan otro tipo de psicoanálisis o de lo cognitivo-conductual, lo transpersonal, ¿no? Lo Sí, gestáltico. muchas cosas que nacen de ahí, claro, sí. Que entiendo que es eso, pero que necesita también una vuelta de rosca o un proceso evolutivo para que realmente pueda ser algo terapéutico y no quede siendo otra vez algo que ayuda a seguir tapando, ¿no? Y obturando y generando como ese... Yo calculo que también las constelaciones que ahora se están desplegando tendrán un momento en donde aparecerá una nueva forma, ¿no? de abordar lo terapéutico, pues el humano evoluciona, ¿no? Evolucionamos todo el tiempo. Es que mira, o sea, hay diferencias, digamos. Yo creo que en esta charla salieron muchas más semejanzas que diferencias porque naturalmente salió así. Debe haber diferencias, pero la realidad también es que hay muchos puntos en común, ¿viste? Y lo que sí cambia es como la técnica. Como, digamos, con qué... Digamos, yo agarro y al paciente le digo, hable, asocie, ¿qué te trae por acá? Lo acuesto en un diván, capaz. Y vos le decís, bueno, a ver, armá con esto. Yo siento que es básicamente lo mismo, como decís, con una técnica distinta. Claro, ya la herramienta es como si vos sos músico y agarrás un bajo o agarrás un piano, van a salir cosas distintas, pero bueno, Pero las notas por ahí son las mismas, es música, ¿viste? Lo que sale. Digo, y vos armás desde este hable, ¿no? Cuénteme cuál es esa imagen interna, vas como generándola, viéndola. La describo, claro. Y es como tipo, bueno, mostrámela, ¿no? Como ponela acá. Entonces, de alguna manera, que esto también es muy, muy un aprendizaje que me trajeron las constelaciones. En vez de buscar ese rasgo diferencial que de alguna manera racionaliza y excluye ciertas cuestiones, ¿no? Esto es esto y esto no, es integrar. Como entonces dentro de ese campo, y sí, estamos aplicando el psicoanálisis, la teoría cuántica, el chamanismo, no sé, como un montón de herramientas que confluyen, pero que todas tienen como un fin en común, como también hablábamos, ¿no? Como que es el bienestar, es como algo de la mejoría, algo de poder realmente conectar con esa sensación más expansiva. Total. Que contractora, digo. Y yo creo que a veces, digamos, la dificultad que hay entre formas de terapia o de lo que sea, son las palabras, ¿viste? Es como que uno lo llama tal cosa, otro lo llama de otra forma, y cuando te pones a discutir, ¿viste? Como que están más cerca de lo que parece en un principio, o a veces no, ¿viste? Como... Por ejemplo, cuando esta entrevista que hablábamos que te pasé con el terapeuta cognitivo-conductual, hay puntos donde que él dice, bueno, todos estos fantasmas que vos traes con respecto a qué, eso no le demos bola. Y yo le digo, no, démosle bola a eso. Ahí hay una diferencia radical, pero después hay puntos, viste, de semejanza que son interesantes. Pero es esto que hablábamos, ¿no? Como cuál es la puerta de entrada que cada una de estas miradas encuentra para llegar, siento que a un mismo sitio, ¿no? Como no me puedo sacar lo transpersonal ahí, que es como, en definitiva, todos estamos encontrando la manera de entrar en el misterio, ¿no? Como en eso misterioso e inexplicable, donde uno entrará por la escalera, otro por la ventana, otro por la puerta, otro abrirá un agujero en el techo y otro se materializará ahí dentro ya, per se, ¿no? Pero Sí. más que nada es entender que todos estamos yendo como a ese mismo lugar donde en definitiva lo único que nos hace semejantes es lo que nos diferencia, ¿no? Como esa posibilidad de diferenciarnos e individuarnos es lo que en definitiva nos nos deja llegar a ese lugar de unidad, ¿no? Y en esa unidad siento que está la plenitud del ser, la plenitud de poder ser quien soy con todo esto, ¿no? Como que es un menjunje complejo de cuestiones que se alquimizan adentro de una manera particular y que digo, bueno, este soy yo, ¿no? Como Guille de San y ahí está Mati, ¿no? Como, pero que hay algo esencial que sigue siendo semejante en nosotros, ¿no? Y siento que es esa búsqueda de la plenitud o del bienestar o de seguir expandiendo, abriendo, ¿no? Y ampliando y no quedarnos como contraídos en una forma que nos sentimos propia.
Che, me encanta Guille, espectacular. Creo que estoy para cerrar. ¿Vos cómo estás? Me encanta. Yo, geminiano, podría seguir 3 Sí, horas. sí, si no. querés. Pero me gustó ese lugar. Así que nada, muchas gracias por haber venido. La verdad que un Nada. placer la charla. Y nada, esperemos que puedas volver a algún otro episodio a seguir charlando. Tenemos para rato. Y gracias también por la invitación y por sostener estos espacios que ya te lo dije antes, pero lo dejo acá grabado, que me parece como muy necesario y oportuno que haya como una mirada más fresca donde estas temáticas también pueden llegar a, ¿no? como a permearnos desde otros lugares que no sean como la cuestión rígida cientificista y donde, bueno. Sí, o el ataque entre escuelas Eso, innecesario, digamos. Che, gracias por esas palabras y por toda la data que tiraste, porque la verdad que estuvo increíble. Además pareces una gran persona, lo digo acá. Gracias. Así de vibra lo que me transmite. Bueno, nada, ojalá puedas volver. Gracias. Gracias a vos.